Seguimos con más informaciones. Obstrucción en el acceso a la información pública, bloqueo de cuentas de redes sociales y restricciones a las expresiones de funcionarios públicos fueron algunas de las vulneraciones detectadas durante la crisis social por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos. ¿Hubo real libertad de expresión en las manifestaciones? Lo analizamos junto a Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco sobre este estudio que ha hecho la Fundación Datos Protegidos respecto a la libertad de expresión, si es que hubo entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, que fue la fecha que se analizó. Exactamente. Bueno, el informe realizado junto al Observatorio de Derecho a la Comunicación y con el apoyo de académicas de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Bueno, efectivamente el ejercicio se realiza en un momento en que era bastante importante entender cómo efectivamente tanto el sistema de medios tradicionales, ¿no? Televisión, radio, estaba funcionando en relación a la labor informativa. Pero además en este periodo tenemos, digamos, el extra o el valor que efectivamente hoy día tenemos redes sociales, plataformas de redes sociales. Y sin duda durante las primeras 48 horas del toque de queda ocurre una situación bastante particular que tiene que ver un poco con también con, digamos, con el contacto que varios de nosotros tenemos con nuestros propios alumnos, que es que nos empiezan a reportar que tienen problemas para subir o visibilizar contenido, por ejemplo, en sus cuentas de Instagram. Y eso está muy relacionado, Gonzalo, con el sistema y el funcionamiento que hoy día tienen las plataformas de redes sociales en relación a cuando hacen su calificación vía el algoritmo de entender que es un material delicado el que tú estás posteando, o, por ejemplo, si tú eres una cuenta que generalmente estaba hablando de música, de comida, de moda, de repente ese fin de semana esas cuentas y esos usuarios, esas usuarias empiezan a compartir videos de lo que está pasando. Y lo que ocurre en los siguientes días, como bien lo señala el informe, es una constatación además del trabajo que se realiza en la calle, particularmente por fotoreporteros, por camarógrafos, que terminan también siendo parte de los heridos y de los lesionados por el accionar de carabineros en la calle. Contamos particularmente al observatorio, y es una contabilidad en realidad que no es exacta y precisa porque tiene mucho que ver también con la disponibilidad y la voluntad que tienen las personas, ¿no?, para contar su caso, pero se han detectado más de, en ese periodo, 138 casos, ¿no?, de incluso camarógrafos y fotoreporteros que también resultaron afectados por la acción de perdigones o de balines. Claro, dentro de los 138, 90 resultaron lesionados. Así es, y es importante mencionar ahí que además en el testimonio que se recoge de muchos de ellas y muchos de ellos, algunos son fotoreporteros, entre comillas, de todos los corresponsales que siempre han estado, por ejemplo, cubriendo manifestaciones en nuestro país, pero también estamos en un periodo donde muchas personas salen con sus cámaras. Recordemos, por ejemplo, el caso de Gustavo Gatica. Gustavo, efectivamente, cuando recibe el perdigón, estaba con una cámara en sus manos. Entonces hay una sistematización, además, en estos casos, que tiene que ver con que el disparo va directamente dirigido a la zona del cuerpo de quien está con una cámara, un poco más arriba, ¿no?, de tu torso, ¿no?, y que tiene que ver también dónde está sosteniendo una cámara fotográfica o una cámara de video, ¿no? Entonces, ese patrón, entre comillas, que vamos a ver sobre todo en el primer periodo del toque de queda, se va a mantener luego en los distintos ciclos de manifestaciones que tenemos hasta el periodo del 22 de noviembre. Claro, ustedes en este estudio de Fundación Datos Protegidos han detectado distintas vulneraciones. Una de ellas son 11 las que detectaron. La primera, la obstrucción al acceso a la información pública. ¿Se nos puede explicar un poco cuáles son las vulneraciones en ese punto? Claro, efectivamente, durante todo este periodo, además, tanto desde el ejercicio que hacen algunos medios, como también en el ejercicio que hacen uno particularmente como persona, en este caso nosotros como organismo de la sociedad civil, pero también como académicos, por ejemplo, en relación a vocerías oficiales que se realizaron en ese periodo, donde tenemos los casos ciertos de esta acusación respecto de quiénes son los culpables, por ejemplo, de las quemas de estaciones, o particularmente después el periodo en que estamos, por ejemplo, recientemente el informe de Big Data, ¿no?, que fue bastante cuestionado, tiene que ver finalmente con la rapidez y con la oportunidad justamente, por ejemplo, de informaciones que se solicitan también en este periodo respecto a la composición de las bombas lacrimógenas. O recuerdas también el informe respecto de los balines, que contienen los balines y los distintos luego perdigones que se reciben y que finalmente es por un análisis justamente de la misma Universidad de Chile que
que contiene. En ese sentido, ¿se ocultó información de parte de las autoridades hacia los medios de comunicación según su estudio? La verdad es que nosotros no hablamos, el informe no va a decir que hay un ocultamiento. Uno lo que constata es que efectivamente el mecanismo que tenemos en Chile, que efectivamente para eso tenemos un sistema de acceso a la información pública frente a la que cualquier periodista, investigador o ciudadano y ciudadana común y corriente pueda hacer uso, no está siendo lo suficientemente expedito y no está, entre comillas, funcionando de la manera con que debería funcionar en también una situación de crisis y de conflicto, ¿no? Se pusieron traba, entonces. Más que traba, en realidad eso viene de una, digamos, también de una constatación, Gonzalo, y esto es muy importante entenderlo y el informe así lo reporta. No es que esto sea nuevo, es que esto viene sistemáticamente ocurriendo, por lo menos desde las movilizaciones del año 2011 a la fecha. Recordemos que nosotros en Chile hemos tenido un ciclo de movilizaciones sociales donde incluimos los conflictos que hemos tenido con las comunidades en el sur, también el tema, por supuesto, mapuche, también el tema de los estudiantes. Entonces, particularmente en el tema de acceso a la información pública, ya existen otros informes que dan cuenta de que efectivamente muchas veces los procesos donde efectivamente tiene que haber una transparencia más activa, esto no ocurre de una manera tan expedita. Claro, también en otro de las vulneraciones que han sido detectadas por este estudio es la falta de transparencia y restricciones de acceso a información de heridos y también a la violación de derechos humanos. Claro, ahí efectivamente cuando uno hace las revisiones, por ejemplo, de los informes entregados por el NIDH y luego con los reportes que tuvieron las distintas delegaciones, incluyendo ¿cierto? Human Rights Watch, Amnistía y luego la CIDH, que además hay que recordar que la próxima semana va a realizar su visita El Loco. En la ocasión, ¿no? Vienen efectivamente la delegación de todos los relatores. Claro, efectivamente al revisar esos informes, las cifras, entre comillas, no necesariamente coinciden. Y eso también tiene mucho que ver con algo que el informe, por ejemplo, tampoco alcanza a constatar, que son las informaciones de regiones. Claro, el informe particularmente concentra mucha más información de la zona metropolitana, pero en regiones donde también, por ejemplo, en el caso del Colegio de Periodistas ha constatado otra cifra, es bastante importante entender cuál es finalmente la rapidez en la entrega, sobre todo pensemos en las primeras días del estado de emergencia. La cifra finalmente entregada respecto a la cantidad de personas heridas, incluso a la fecha, y las personas fallecidas, tampoco está del todo clara. Dentro de este punto, acá ustedes destacan también que hubo sesiones secretas del gobierno, hubo conferencias de prensa sin preguntas y también ausencia de publicación de los decretos de toque de queda. Eso también es importante en este punto. Bueno, es un punto no menor, porque efectivamente el tema de realizar ciertos puntos de vocería sin derecho a preguntas, que además es una práctica que seguimos viendo hasta el día de hoy, es algo además que afecta la labor de los periodistas y de las periodistas que están cubriendo esto y que yo creo que ustedes, es cierto, los medios han constatado en estos últimos también encuestas que han mostrado, cierto, la falta de credibilidad que finalmente empieza a sentir las personas, porque efectivamente siente que los medios no están, y sobre todo el periodismo no está realizando la labor informativa. Y creo que ahí tenemos un tema no menor de, ¿cierto?, de efectivamente aceptar vocerías sin derecho a la contrapregunta, que es en realidad una práctica que ocurre en realidad de una manera poco habitual en el resto de los países. Lo segundo que tú mencionabas que tiene que ver con... la conferencia de prensa sin pregunta, la ausencia de publicación de los decretos de toque de queda. Bueno, ese también fue un detalle que también llamó particularmente la atención durante el periodo de toque de queda. Efectivamente, incluso a través del trabajo que hacen, por ejemplo, las cuentas de redes sociales de muchas de las instituciones públicas, uno también constataba que efectivamente no se entregaron las informaciones respecto a lo que significaba estar bajo un toque de queda y las circunstancias por las cuales fue dictado. Un punto particular, por ejemplo, de nuevo que afecta a la labor en términos de medios y de la prensa, no saber qué hacer, por ejemplo, para pedir un salvoconducto. ¿Ya? O sea, muchas personas, por supuesto, de la generación a lo mejor de nuestros padres, de nuestros abuelos, que sí vivieron en otro momento de nuestra historia, ¿cierto?, estas circunstancias, sabían qué realizar, ¿no?, si tengo una emergencia, etcétera. Pero efectivamente durante ese periodo no hubo tampoco una actitud activa de parte de la autoridad o de parte de las instituciones que estaban, ¿no?, a cargo de esto, de explicarle efectivamente a la población qué implicaba esta situación y bajo qué circunstancias fue realizada. Otro de los datos que ustedes también acá
una de las vulneraciones que ustedes detectaron es el tema de los bloqueos de cuentas de redes sociales, también la filtración de las mismas. También se habló mucho que en esa época había cuentas falsas que llamaban a información también que no era correcta. ¿Ustedes cómo vieron este punto ahí, sí, ese ítem? Bueno, ese ítem efectivamente ocupa un punto bastante importante y eso se realizó, como te comentaba, a través de un formulario en línea que de hecho todavía tiene Fundación Datos Protegidos a disposición de las personas y que básicamente consiste en tratar de entender cuál es la situación de, vamos a decir, bloqueo. Nosotros hablamos un poco de censura algorítmica en el informe. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que ver con el sistema que tienen hoy día, ¿no? La automatización con que hoy día trabajan las plataformas de redes sociales a través de sus algoritmos cuando detectan un contenido que infringe sus normas comunitarias. Por ejemplo, un contenido delicado para Instagram en este periodo va a ser, por ejemplo, la fotografía que Mon Laferte, nuestra cantante, sube en su cuenta de Instagram cuando está en la ceremonia de entrega de los premios de Billboard, ¿no? Y ella sube esta fotografía con su torso desnudo, con este mensaje. Esa imagen fue bloqueada, o sea, digamos, fue, vamos a decir, bajada por Instagram, porque efectivamente Instagram tiene un algoritmo en que digamos, la restricción a mostrar desnudo es bastante fuerte, pero además afecta al hashtag de Mon Laferte. Entonces, Mon Laferte, entre comillas, como hashtag y como imagen, estuvo, entre comillas, invisibilizada por un periodo de casi 48 horas donde era imposible encontrar su imagen, ¿no? Y así ocurre con otras publicaciones que efectivamente, como te comentaba hace un rato, usuarios y usuarias que usualmente hablaban de algunos otros temas en sus cuentas de redes sociales empiezan a compartir estas imágenes. Y eso, Gonzalo, es parte de una conversación y un debate mayor hoy día sobre el tema, ¿no? En ese sentido, este bloqueo de cuentas, según ustedes, según el análisis que ustedes hacen, ¿de dónde proviene? Es de las mismas plataformas. No es del gobierno, no es que... No, digamos, hasta ahora no tenemos ninguna constatación, entre comillas, de que hay una tercera parte que efectivamente esté diciendo bajen los contenidos. Tiene que ver, como te decía, con el sistema propio que tienen las plataformas entre comillas, nosotros hablamos de censura algorítmica y hay que recordar que también en estas plataformas hay moderadores y hay chequeadores, entre comillas, seres humanos que también realizan esa labor, ¿no? Claro, también acá tú recién comentabas la restricción de tránsito que tuvieron muchos periodistas para poder llegar a su medio de comunicación cuando había toques de queda y también para trasladarse a los lugares donde se estaba produciendo la noticia. Y en ese sentido también cuando llegaban a esos lugares hubo mucho ataque a la prensa y también de parte de mucha gente que comenzó a criticar la labor de los medios de comunicación, de todos, que no estaban cubriendo los hechos noticiosos del momento, pero también eso tiene una explicación. No es por victimizar a la prensa, es para también dar una explicación de por qué algunas veces no se podía llegar a los lugares donde estaban ocurriendo hechos más violentos. Efectivamente, como conversamos un rato atrás, una de las graves falencias en ese periodo tiene que ver con la poca información que había también para profesionales de la prensa y de los medios respecto de cómo podían transitar. Y eso tiene que ver con que se había perdido la costumbre, ¿no? Por ejemplo, de entender cómo era un salvoconducto, dónde se hacía. Efectivamente, muchos reporteros, muchos ciertos corresponsales incluso, que estaban sobre todo realizando su labor en la noche, eran los que tenían más problemas, porque efectivamente tú ibas a una comisaría y nadie sabía cómo hacer un salvoconducto. Entonces también esa es una situación que, entre comillas, entrega poca claridad respecto a tus derechos, ¿cierto? Y a las salvaguardas que efectivamente implica una dictación de un toque de queda en el hecho de poder tener una libertad de tránsito. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes respecto a estas críticas que yo te decía de la gente que hacía atrás de las redes sociales, de que la prensa no llegaba a cubrir los hechos noticiosos que estaban ocurriendo? Porque dicen, no, había censura de parte también de las líneas editoriales, pero muchas veces que no se podía llegar por el peligro que eso provocaba. Bueno, la verdad es que el informe no hace un análisis detallado respecto de eso. Lo que el informe detalla, y ese es su objetivo, es constatar los distintos indicadores en relación a entender a la libertad de expresión como un derecho humano. Ahí la explicación que tiene que ver un poco con la discusión que hemos tenido hasta ahora, más bien tiene que ver con la necesaria también reflexión y creo que debate respecto de la labor que finalmente le está exigiendo y le está pidiendo hoy día la ciudadanía a los medios y a los periodistas, sobre todo en un momento en donde, vuelvo a insistir, una gran competencia, vamos a decir en este momento, respecto del cómo yo me informo,
tiene que ver con las redes sociales y con, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Tenemos toda esta discusión de por qué le creo más a cuentas de colectivos de medios que efectivamente están en la calle reporteando o a la información que me llega a WhatsApp versus lo que me está mostrando la pantalla o lo que estamos informando a través de la televisión. Y eso es algo que nos parece importante de seguir discutiendo en todo este periodo que estamos iniciando ahora precisamente en el proceso hacia el referéndum, hacia el plebiscito. Patricia Peña, directora de la Fundación Dato Protegido, muchas gracias por estar acá en la mañana informativa. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Muy buen día. 9 de la mañana con 7 minutos, vamos a una breve pausa y volvemos con más informaciones.